ya está monetizando con su hijo perdido, con su hijo muerto, lo está usando para monetizar, es una atrevida, es una mala madre. Y se está repitiendo la historia. Ahora estamos subiendo contenido de Robert, de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos buscando, de todo nuestro esfuerzo. Y hay mucha gente diciendo que drama, esta gente es una chaucera, esta gente se lo inventó, esta gente todo. Cuando subimos un contenido hace 10 días que no tenía nada que ver con la historia de Robert, los comentarios fueron: ya lo dejaron de buscar, ya se les olvidó el gato, Lo iniciamos, solo estoy aquí. Era drama, ya lo dejaron de buscar. 2 minutos y empezamos. Si subimos contenido Pero acá... somos dramáticos, porque somos exagerados. Ah, ya, Si no te preocupes, yo lo voy a grabar. Yo lo voy a grabar, no te preocupes. Entonces la conclusión es que no te preocupes, Alexis. Si yo ¿Quieres que la grabe, doctor Alfredo? Lo voy a poner. Sí. Si estoy pasando por un momento, como cuando compramos un apartamento y lo publicamos, también Te la pongo para grabar. Sí, los chicos me están pidiendo acá por el chat para que pueda grabar la clase. ¿Tú la grabas? Sí, yo la grabo desde acá. Listo, doctor Chapé. Gracias, doctor. De verdad, les quiero un mensaje de motivación, un mensaje de aliento, y es demasiado bonito tener una comunidad que te escuche, que te apoye, y de verdad como que nos enfocamos en los comentarios lindos, porque cada quien da lo que tiene en su corazón. Entonces, si uno ve un comentario feo, como que yo antes me mataba. Recording in progress. ¿Por qué? Debo salir, debo pelear, debo decir algo. No. Si tú ves un comentario así, solamente ponte a pensar cómo debe estar la vida de la persona tan mala que está pasando, para tener que agarrar con mucho lugar y decir cosas que feas a una persona. Entonces, como que cuando veo un comentario feo, ahora sí vamos a empezar, chicos. Solamente confírmenme que se puede ver bien las diapositivas. Sí se ve, doctor. Ya está, muchas gracias. Gracias. Muy bien, chicos, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, o vamos a continuar, mejor dicho, con los temas y con este tópico muy interesante y muy útil, la verdad, que se denomina herramientas e instrumentos de investigación, y vamos a culminar con técnicas de recolección de datos y validación de instrumentos. Esto es bastante útil, sobre todo para ustedes que están elaborando el proyecto de investigación, algunos más avanzados, otros no tanto, pero siempre con la posibilidad de ponerse al día. Y las herramientas y los instrumentos que utilizamos para poder medir las variables de interés para nuestro estudio son fundamentales para luego poder tener resultados veraces y que puedan ser, digamos, discutidos, y a partir de estos generar conclusiones y recomendaciones. Si las herramientas que hemos empleado, si los instrumentos que hemos utilizado, si las técnicas no han sido las más apropiadas o no han sido las más sólidas, entonces todos nuestros resultados pues van a ser cuestionables, ¿no es cierto? Básicamente de las herramientas, técnicas e instrumentos depende la veracidad de nuestros resultados. Entonces, muy relevante a la hora de elegirlos, vamos exactamente cómo los estamos eligiendo y bajo qué criterios lo hacemos. Entonces, los objetivos de esta clase básicamente es, primero, distingamos conceptos, ¿no es cierto? De nada sirve pues que nos pongamos a hablar sin que tengamos los conceptos claros. Hay que distinguir entre herramientas, entre una técnica y un instrumento. ¿Cuáles son las diferencias? Hay que identificar cuáles son luego las técnicas de recolección de datos. Para eso vamos a tener ejemplos, no se preocupen. Ahí he puesto tablas con ejemplos. Y luego vamos a ver los tipos de validez y confiabilidad de un instrumento. Finalmente, aplicamos los criterios de evaluación de instrumentos. Entonces, importante, vamos primero con conceptos clave, ¿sí? Conceptos clave. ¿Qué cosa es una herramienta? ¿Qué nos dice la teoría? Es todo recurso general de apoyo, es algún dispositivo, programa o medio auxiliar que facilita el desarrollo de alguna etapa del proceso investigativo, ya sea para la formulación del problema, la recolección, el procesamiento, el análisis, la interpretación o la comunicación de datos, ¿ok? Entonces, mira, si te pongo un ejemplo claro, tú la usas todo el tiempo. Por ejemplo, cualquier software que tú emplees,
cualquier plataforma, cualquier hoja de cálculo, cualquier aplicación estadística, llámese por ejemplo RedCap. ¿Han escuchado ustedes el RedCap? ¿Saben qué cosa es el RedCap? ¿Alguien lo ha escuchado de repente? No. ¿O por el... Ya, mira, el RedCap, mira, nosotros normalmente cuando, digamos, recolectamos nuestras variables de nuestro trabajo de investigación, tenemos como que en nuestra cabeza que vamos a ir como que con nuestros cuestionarios, nuestras fichas de recolección de datos, ¿no es cierto? Y eso involucra pues hojas impresas que las ponemos en un folder y entonces vamos a revisar historias clínicas y de las historias clínicas vamos sacando las variables y nosotros, ¿no? En nuestro puño y letra las vamos pasando a estas fichas que hemos elaborado o que, digamos, hemos obtenido o con los cuestionarios entrevistamos a los pacientes o los participantes y vamos recolectando información, ¿no es cierto? Y vamos con nuestro puño y letra, vamos llenando en nuestras hojas toda la información que los pacientes nos van brindando, las respuestas que nos van otorgando. Y luego esas hojas, que tenemos ya un montón de hojas, si hemos tenido un estudio de 200, 300, 400 personas, esas hojas las vamos a vaciar en una base de datos en Excel y luego recién el Excel lo vamos a migrar hacia una, no sé, pues hacia un software de análisis estadístico, o sea, SPSS, Stata o etcétera, ¿no? Entonces, generalmente ese es el proceso, digamos, mental que tenemos todos nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos imaginamos, vamos a recolectar información, vamos a recolectar variables para luego analizarlas y luego ver qué resultados obtuvimos en base a los objetivos que nos hayamos planteado. Ok, el RedCap es un aplicativo que va en tu celular o en tu laptop. Entonces, ¿qué es lo que hace? Literalmente lo que hace es que el vaciamiento de información sea directamente hacia el aplicativo, no a través de una hoja en físico, ¿no es cierto? No a través de ningún medio en físico, sino es un medio digital. Entonces, todas las preguntas que tú has podido tener en una ficha de recolección de datos o un cuestionario que has querido aplicar de repente, el RedCap lo puede administrar, ¿no? Y simplemente la información es vaciada directamente en el aplicativo y el aplicativo va juntando toda la información de todos los participantes que hayas tú tapizado. Finalmente, una vez que ya está toda la información, pues el aplicativo te puede hacer todo el análisis que tú necesites y migrar esa base de datos, mejor todo el análisis, mejor más que análisis, toda la descripción de los datos y luego para análisis más complejos, el aplicativo te puede ayudar a migrar esa base de datos, que puede estar en tu celular, hacia un software ya estadístico para otro análisis. Entonces el RedCap es un medio digital, es un aplicativo digital que te ahorra digamos, el medio físico y te agiliza un poco el proceso de recolección de la información. Eso, por ejemplo, es una herramienta. Ahora, si yo después utilicé una base de datos en Excel de repente, eso es una herramienta. El Excel es una hoja de cálculo, es una herramienta. Si yo de repente utilicé el SPSS para análisis estadístico o el Stata, ¿no? Que también se utiliza bastante para análisis estadístico, o de repente utilicé Google Forms, que lo usan, yo veo que lo usan bastante también, ¿no? Sobre todo cuando son encuestas, cuestionarios que se distribuyen a través también de las redes sociales, ¿no? De los medios de comunicación digital que tenemos. Entonces, esas son herramientas. Entonces, si ya entendemos qué cosa es una herramienta, pues si volvemos a la definición, la entendemos mejor. Entonces, una herramienta no produce datos por sí misma, ¿no es cierto? Es un medio, es el con qué. O sea, si yo tuviera que ponerle una pregunta, es el con qué. Entonces, es aquel que no produce datos por sí misma, como lo hace un instrumento, pero apoya la aplicación de técnicas, ¿no? O sea, si yo quiero aplicar un cuestionario, pues esta herramienta me va a ayudar a aplicarlo, ¿no? O la manipulación de información para asegurar precisión, eficiencia y trazabilidad del proceso. Entonces, eso es una herramienta. Ahora, la técnica. Primero te leo la teoría y luego te explico bien. Es el procedimiento sistemático y ordenado que emplea el investigador para obtener, registrar o analizar información, llámese datos, con el fin de responder a los objetivos o hipótesis del estudio, ¿ok? Entonces, la técnica es el cómo obtengo la información. Es el método operativo que hace posible aplicar el diseño de investigación de manera concreta y controlada. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, una encuesta.
Una encuesta es la técnica. Una entrevista, la observación directa de alguna de las variables de tu interés o las mediciones son técnicas, ¿ok? Son técnicas. Entonces, ¿qué vas a emplear para, no sé, pues para medir digamos, el nivel de conocimientos de un determinado tema en particular? Voy a hacer una encuesta. La encuesta es la técnica, ¿no es cierto? Luego esa encuesta la voy a vaciar todos los datos en una hoja de cálculo en Excel. Ok, el Excel es la herramienta. La técnica es la encuesta, el Excel es la herramienta. ¿Se entiende? Entonces, muy simple, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia entonces con el instrumento? Mira, el instrumento ya es mucho más específico, ¿ok? Ya es mucho más específico. Es el medio o recurso concreto que el investigador utiliza para operacionalizar, es decir, medir, registrar o recolectar datos, las variables del estudio. Pero ya es el método específico. Entonces, responde básicamente a qué usas para obtener la información. Mientras técnica es el cómo se usa, ¿ok? Por un lado, la técnica es cómo se aplica y por otro lado, el instrumento es qué cosa voy a aplicar. Por ejemplo, no sé si me dejo entender. Te lo repito otra vez. La herramienta es el con qué voy a obtener la información. Un software, una plataforma, una hoja de cálculo, con qué la voy a analizar, por ejemplo. La técnica es básicamente cómo voy a obtenerlo, a través de un cuestionario, una ficha, la observación directa, una medición, y el instrumento es qué voy a emplear para obtener esa información. Un termómetro, el cuestionario específico tal, ¿no? El Moritsky, por ejemplo, es decir, ya el nombre específico del cuestionario. Entonces, el instrumento constituye la traducción operativa de las variables, ¿no? Ya que transforma el concepto teórico en indicadores observables y cuantificables o descriptivos. Es decir, es el qué, ¿no? ¿Qué utilizo para medir la información? Mientras que la técnica es el cómo. Mira, te voy a dar ejemplos de instrumentos. Tienes dos tipos de instrumentos, los estructurados y los semiestructurados o abiertos. Por ejemplo, un instrumento estructurado que mide sobre todo variables cuantitativas, cuestionarios cerrados o escalas, como la escala de Likert. ¿Has escuchado alguna vez la escala de Likert? Por ejemplo, esas preguntas en un cuestionario que van respuestas de no me parece hasta sí me parece, o no me gusta hasta sí me gusta, y van del 1 al 5, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una escala de Likert, ¿no? Muy común, muy frecuentemente aplicada, ¿no? O, por ejemplo, los test psicométricos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están usando test psicométricos? El índice de ansiedad de Beck, por ejemplo, el cuestionario de depresión de Harrison, todos esos son test psicométricos. Eso es un instrumento, por ejemplo, ¿no? Las fichas de registro, recolección de datos. ¿Cuántos de ustedes están haciendo fichas estructuradas de recolección de datos? Que son fichas de elaboración propia en base a las variables que están utilizando para sus determinados trabajos. O dispositivos de medición. De repente alguno está midiendo el peso, la talla, la temperatura de los participantes. Entonces, si está usando termómetros, glucómetros, esos son instrumentos, ¿sí? Mientras que los semiestructurados o abiertos es sobre todo para variables cualitativas, ¿no? Cuando haces, por ejemplo, focus groups o grupos focales, ¿no? Las matrices de observación, los diarios o registros de campo, etcétera, ¿no? Entonces, mira, dejemos los tres conceptos en sentidos prácticos, en ejemplos prácticos. Por ejemplo, yo quiero evaluar la adherencia a la terapia antirretroviral en pacientes con VIH. Entonces, la técnica, ¿te acuerdas a qué pregunta respondía la técnica? Al cómo obtengo la información. Entonces, por ejemplo, para eso utilizo una encuesta estructurada.
Esto es cómo voy a obtener la información a través de una encuesta estructurada. ¿Y ahí qué instrumento voy a emplear? Es qué cosa voy a medir. Entonces pongo ya específico el nombre de la encuesta. El cuestionario de Morisky-Green, por ejemplo. O la escala de herencia de SEAD-VIH. Hay un montón, ¿no? La escala SMAC, por ejemplo. Entonces ya le pongo el nombre específico. El instrumento es específicamente con qué voy a medirlo. ¿Y qué herramienta voy a emplear? O sea, ¿qué medio, soporte utilizado? Lo voy a hacer a través de Google Forms. O voy a utilizar RedCap para recopilar esta información. Voy a usar SPSS, ¿no? Para analizar la data estadística. ¿Te das cuenta? La técnica es cómo lo obtengo, el instrumento es con qué específicamente lo obtendré y la herramienta es cuál es el medio de soporte que emplearé para bien sea mi descripción, análisis y demás. Por ejemplo, mira otro ejemplo. Quiero analizar la satisfacción del paciente hospitalizado, ¿sí? Esto es como que mi objetivo del estudio, ¿no es cierto? Entonces, voy a analizar la satisfacción. Utilizo una entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque es cualitativo principalmente, ¿no? Voy a escuchar opiniones, digamos, son preguntas abiertas y demás. Entonces, la técnica es, ¿qué voy a emplear? ¿Cómo voy a obtener la información? Una entrevista semiestructurada. ¿Cuál es el instrumento? Pues una guía de entrevista, básicamente, ¿no? ¿Y qué herramienta, medio, soporte emplearé? Una grabadora de voz. O el programa En Vivo, ¿no? En Vivo, que es básicamente un software estadístico para variables cualitativas. Así como existe STAT, SPSS, que sobre todo se emplea para variables cuantitativas, en estudios cualitativos se emplea mucho En Vivo, ¿no? Es muy frecuente su empleo. O de repente te doy otro ejemplo, mira. Evaluar el control glicémico en pacientes con diabetes mellitus. Entonces, ¿cuál va a ser la técnica? ¿Cómo voy a obtener la información? ¿Cómo voy a obtener el control glicémico en pacientes con diabetes? Bueno, voy a hacer una medición fisiológica. ¿Qué instrumento? El glucómetro, ¿no? Es decir, ¿con qué específicamente lo voy a medir? Con un glucómetro o con una tira reactiva de repente. ¿Y cuál va a ser la herramienta que emplearé? Pues de repente voy a vaciar esta información en Excel. Esto puede variar, obviamente, ¿no? Dependiendo de qué herramientas, qué técnicas o qué instrumentos emplearás, ¿no? Simplemente son ejemplos para que tú más o menos te ubiques cómo se divide y cómo las definiciones encajan en realidad en los determinados tipos de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, mira, estos son cualitativos, mejor acá. Valorar el nivel de conocimiento sobre ITS en adolescentes, ¿no? Hace poco he revisado una tesis al respecto. Entonces, la técnica, ¿cómo voy a obtener la información? Bueno, a través de una encuesta estructurada, ¿no? Entonces, este alumno, pues lo que ha hecho es una encuesta diseñada, digamos, elaborada con todas las variables que él ha estado realizando, etcétera, a partir de un cuestionario que previamente él había encontrado, lo ha pulido, lo ha mejorado, lo ha pasado por expertos, una serie de cosas, y la cosa es que ha terminado en tener una encuesta estructurada. El instrumento, voy a utilizar un cuestionario con escalas de Likert, ¿no? Entonces cada pregunta va del 1 al 5 y cada número representa un tipo de respuesta. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de un formulario por Google. Así lo ha aplicado, ¿no? Y así lo va a enviar y así lo va a hacer. Entonces, mi objetivo básicamente me abre las puertas más o menos a distintos tipos de técnicas, instrumentos y herramientas. No sé si hasta acá está claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Está sencillo, ¿no es cierto? Solamente que hay que saber específicamente cómo diferenciar, ¿no? En base al concepto teórico con la parte práctica. Mire esta última, ya con esto cerramos estos 3 conceptos. Quiero medir la presión arterial, ¿ok? Voy a hacer un estudio donde voy a medir la presión arterial, de cualquier diseño en realidad. Entonces, ¿cómo voy a obtener esa información? Bueno, la forma va a ser medición directa. Yo mismo me voy a poner a medir la presión. ¿Y qué instrumento vas a utilizar para medir la presión? Bueno, un tensiómetro, ¿no? Un tensiómetro calibrado, un esfigmomanómetro calibrado. ¿Y qué herramienta vas a utilizar? Voy a hacer un registro digital de las presiones arteriales. De repente uso RedCap, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Mucho más claro, ¿no es cierto? Mucho más sencillo. Ahora, en base a lo que te he estado explicando, pues ya has ido deduciendo que las técnicas de recolección de datos son de 3 tipos, ¿no es cierto?
Tienes técnicas cuantitativas, obviamente para variables numéricas o categóricas, tienes técnicas cualitativas y tienes técnicas mixtas, dependiendo del diseño y dependiendo de tus objetivos. Entonces, las técnicas cuantitativas buscan medir y cuantificar los fenómenos que estudian, produciendo información que puede analizarse estadísticamente, ¿no? Entonces, ¿para cuándo utilizo las técnicas cuantitativas? Para variables numéricas o categóricas. Oye, que mi objetivo en realidad es determinar qué cosa, frecuencias, ¿no? Sobre todo los estudios descriptivos determinan sobre todo frecuencias, ¿no? Frecuencia de una determinada enfermedad, de una determinada condición, de una determinada, no sé, pues variable, etcétera, ¿no? Promedios, ¿no? O asociaciones, ¿no? Yo quiero asociar esta variable con otra. La gran mayoría de ustedes está haciendo estudios de tipo analítico. Y en gran parte de ustedes también están asociando o utilizando variables que asocian, ¿no? Quiero asociar, no sé, pues el Alzheimer con el uso de benzodiazepinas. Quiero asociar la ideación suicida con el empleo de bebidas energizantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están asociando variables, ¿no? Categóricas o numéricas, y para eso evidentemente utilizaré técnicas cuantitativas para recolectar esa información. Por ejemplo, una encuesta estructurada, como ya hemos estado mencionando, ¿no? O la revisión de historias clínicas, ¿no? Mira la fotografía, ese es clásico, ¿no? Por lo menos cuando todavía en realidad en muchos hospitales la forma de recopilar información es esta, ¿no? Ya en otros hospitales ya no, ya todo está más digitalizado, una clínica ni hablar también, todo está digital, ¿no? Pero revisar historias clínicas para muchos todavía es una de las técnicas empleadas porque hay que revisar la información en físico, ¿no? Mediciones antropométricas, por ejemplo, ¿no? Que me pongan a medir el peso, la talla, o calcule el IMC, ¿no? De un participante. Eso es una técnica cuantitativa. Estoy sacando variables cuantitativas, variables categóricas. O que haya determinaciones de laboratorio, ¿no? Exámenes auxiliares, por ejemplo. Que empiece yo a registrar hemoglobina, glicemia, carga viral, etcétera, ¿no? Todas esas son variables cuantitativas, evidentemente. Variables cuantitativas implican técnicas de recolección de datos cualitativas. Entonces se emplean cuando el interés del investigador es comprender significados, ¿no? Percepciones, experiencias o actitudes de los participantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo utilice, no sé, pues una nueva técnica de medición de la... hace poco el Ministerio de Salud, mira, por ejemplo, está aplicando un proyecto, está aplicando un piloto, mejor dicho, en donde va a hacer pruebas rápidas a pacientes con VIH que tienen enfermedad avanzada y les está suministrando a los trabajadores de los centros de salud del primer nivel pruebas rápidas para detectar enfermedades oportunistas. Entonces te da pruebas rápidas para detectar tuberculosis, pruebas rápidas para detectar criptococosis, que es un hongo, o pruebas rápidas para detectar histoplasmosis. Y todo esto solo en el escenario de VIH con enfermedad avanzada. Y dentro de este piloto, pues va a medir una serie de variables cuantitativas, ¿no es cierto? Como, digamos, rapidez del diagnóstico, tiempo hasta el tratamiento, etcétera. Pero también tiene un rubro en donde va a evaluar la experiencia del personal de salud al emplear estas pruebas. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Les pareció que agilizaban los procesos, que agilizaban los flujos, los fluxogramas de atención? ¿Les pareció que el paciente los aceptaba adecuadamente? ¿Les pareció de fácil aplicación? ¿Les pareció que era engorroso, que era difícil, que era...? Entonces ahí los participantes, ¿qué cosa van a hacer? Van a empezar a dar sus propias apreciaciones sobre este punto en particular, van a dar respuestas frente a una pregunta abierta, ¿no es cierto?, que se va a registrar de otras formas, ¿no?, a través de una grabación, a través de un video, etcétera, pero la cosa es que las variables ya no son cuantitativas, sino las variables son cualitativas porque una percepción pues no la puedo objetivizar, ¿no es cierto? Una experiencia no la puedo objetivizar, son subjetivos, son variables subjetivas, entonces el estudio se vuelve cualitativo, ¿no? Entonces no buscan medir, porque se mide en lo cuantitativo, sino profundizar en la comprensión del fenómeno desde la perspectiva de los sujetos, ¿no es cierto?
Entonces buscan un entendimiento que no es cuantificable. Ahora, en el campo de la salud se utiliza sobre todo las entrevistas en profundidad, los grupos focales, la observación de los participantes y los diarios de campo. Una de las más empleadas son los focus group, ¿no? Grupos focales. O sea, por ejemplo, que yo reúna a una serie de participantes clave, ¿no? Y que estos me respondan a una determinada pregunta, pero en grupo, dándome cada uno de ellos su propia apreciación. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer Papa Nicolau para descartar cáncer de cuello uterino en una determinada región de la selva peruana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que culturalmente, pues hay muchas discrepancias entre una zona urbana y una zona rural, y de igual manera, la percepción de este procedimiento puede tomarse de 1001 maneras. Entonces, a mí me da miedo que yo vaya y comience a evaluar y hacer Papa Nicolau y que luego me gane 1001 problemas con la comunidad, ¿no es cierto? Porque la comunidad no estaba aún preparada como para que entender la medicina occidental, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hacer un estudio cualitativo acerca de las percepciones del Papa Nicolau para descartar cáncer de cuello uterino en esta determinada región, y para ello voy a reunir a personas clave. Entonces, reúno de repente a 3 autoridades que sean mujeres de la comunidad. De repente reúno al jefe de la comunidad, al alcalde o al representante, y en una mesa les planteo pues algunas preguntas, que son las preguntas ya de mi trabajo propiamente dicho, y comienzo a escuchar las respuestas y a grabar o a anotar cuáles son estas percepciones para yo poder entender y tener un concepto mucho más profundo de una determinada percepción, ¿no es cierto? Eso es un focus group, por ejemplo. Entonces, esto es ideal cuando se explora un tema sensible, ¿no? Como el que les acabo de comentar, ¿no? Para nosotros, de repente, una evaluación ginecológica con Papa Nicolau, pues es algo de rutina, pero allá puede ser tomado digamos, con mucha seriedad y hasta a veces ofensivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, se exploran temas sensibles, como la vivencia de la enfermedad, la herencia del tratamiento, barreras de acceso, etcétera, dependiendo ahí de la temática. Y luego están las técnicas mixtas, ¿no? Tal vez el ejemplo que les di del MINSA de las pruebas rápidas es una técnica mixta, porque complementa ¿qué cosa? Información cuantitativa con cualitativo, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, un estudio que aplica un cuestionario estructurado, es decir, cuantitativo, variable en una técnica de recolección cuantitativa, para medir la frecuencia de una automedicación, y luego emplea entrevistas semiestructuradas para explorar los motivos o percepciones detrás de la práctica. Entonces, literalmente es cuando mezclas, ¿no? Tienes una fase como que cuantitativa, recopilas datos objetivables, medibles, ¿no es cierto? Y luego abres las puertas hacia una exploración cualitativa para saber la percepción detrás de digamos, de este proceso, ¿no? Entonces, esto ya te brinda una visión mucho más completa del problema. Son estudios mixtos, obviamente, y se adapta especialmente bien a estudios de salud pública, gestión o evaluación de programas sanitarios. Muy bien, y acá hay ejemplos, ¿no? Mira, por ejemplo, técnica de recolección cuantitativa. ¿Qué técnica podría emplear? Acuérdate, ¿qué pregunta respondía la técnica? ¿Te acuerdas? ¿Respondía el cómo, respondía el qué o respondía el con qué? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? O acá en el chat, escríbeme. Acuérdate de esto, la técnica respondía el cómo voy a medir la variable, ¿no es cierto? ¿Cómo? Entonces puede ser una encuesta estructurada, por ejemplo. Y acá mido, por ejemplo, utilizo un cuestionario de adherencia al tratamiento antirretroviral. O puedo hacer una revisión documental, por ejemplo, cuando reviso historias clínicas, o una observación sistemática. Por ejemplo, cuando hago la observación del cumplimiento de higiene de manos, estoy evaluando a ver si el personal de salud se lava bien las manos, si sigue todos los pasos, ¿no es cierto?, para un adecuado lavado de manos. Entonces,
Mi técnica es la observación sistemática, o cuando mido fisiológica o antropométricamente algunas variables, entonces mido la presión, el IMC, peso, talla, o pruebas de laboratorio como hemoglobina, carga viral, ¿no? Todo eso es cuantitativo, ¿te das cuenta? Son variables totalmente objetivas, medibles. Mientras que lo cualitativo, ¿no? Entonces puedo acá yo tener una entrevista a profundidad, por ejemplo, una entrevista a pacientes sobre su experiencia con el haber tenido tuberculosis. ¿Eso cómo lo voy a medir? No hay forma, ¿no es cierto? O una entrevista semiestructurada, por ejemplo, a un focus group sobre la percepción de las vacunas para COVID. O la observación de los participantes. Por ejemplo, observo al participante en los servicios hospitalarios, o tengo un diario bitácora de campo donde registro narrativamente las interacciones entre el médico y paciente. ¿Te das cuenta de la diferencia entre una técnica de recolección cuantitativa de una cualitativa? Y la mixta es aquella que combina, ¿no? Aquella que combina. Pero que esto ya lo tienes. Mira, te culmino con esto, por ejemplo. Hago una triangulación de datos. Encuesta más focus group más revisión documental. La encuesta. Y las otras dos son cualitativas. Entonces, por ejemplo, evalúo un programa de control de dengue usando datos estadísticos, pero también testimonios del personal de salud. Entonces te das cuenta cómo combino técnicas cuantitativas con finalmente técnicas cualitativas. ¿Ok? Entonces esas son las diferencias entre herramientas, entre técnicas y entre instrumentos, y a su vez también las técnicas de recolección de datos para una investigación. Ahora, ¿cómo hago una construcción y validación de un instrumento? Ya sabes, te dije al inicio que el instrumento que emplees es de vital importancia para que tus datos sean fiables, ¿no es cierto? Pero también es muy importante que tu instrumento esté adecuadamente validado en el contexto en el que lo empleas o lo pretendes emplear. Entonces, acuérdate que en investigación construir un instrumento significa transformar conceptos abstractos en variables medibles, y validarlo implica comprobar que realmente mide lo que pretende medir y que lo hace de forma precisa y constante. Por ejemplo, yo tengo como que varios alumnos que consiguen instrumentos acordes a las variables que desean medir, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero medir ansiedad, entonces traen un instrumento que mide ansiedad. Pero, ¿de dónde es ese instrumento? Bueno, ese instrumento es, no sé, pues lo aplicaron en Estados Unidos de repente y lo han traducido al español. Entonces, está muy bien, ¿no? Tienes un instrumento, ya, bueno, que lo han diseñado en una realidad diferente a la que tú pretendes, emplear. Tiene traducción, ok, pero no hay todavía una garantía de que ese instrumento realmente medirá las variables que tú deseas medir en la población en la que tú deseas emplearlo. Entonces, para eso, ¿qué necesitas? Necesitas que el instrumento tenga una validación local, ¿no es cierto? Que esté validado en la realidad o en la población que tú pretendes utilizar. Entonces, conseguir el instrumento es muy importante, y validarlo es tanto más importante, porque así hay una garantía de que realmente las variables que obtendrás, o mejor dicho, los resultados que obtendrás a partir de ese instrumento serán confiables. Entonces, ¿cuáles son las etapas para construir y validar un instrumento? Primero, definir las variables y los indicadores, ¿no? Luego, redactar los ítems. Luego tienes que hacerlo pasar por gente que sepa más que tú en el tema en particular que se haya elegido. Eso quiere decir que tiene que pasar por un juicio de expertos. El juicio de expertos lo que va a evaluar es la validez del contenido, ¿sí? Ahorita te enseño una forma de hacerlo, pero el juicio de expertos evalúa la validez del contenido. Porque sí, o sea, si yo elegí un determinado tema, tengo que buscar especialistas en ese tema para saber si lo que yo estoy proponiendo es correcto. De repente me faltan variables, de repente no he contemplado variables que sí eran importantes, de repente hay variables que no eran tan relevantes y que debía haberlas retirado mejor. Entonces, debe pasar inicialmente por un juicio de expertos. Luego se hace una prueba piloto, ¿sí? Las pruebas pilotos generalmente se contemplan en 20 o 30 participantes, no son tan grandes.
Y con esto ya hay una comprensión y tiempo de aplicación. ¿Cuánto duró mi instrumento? ¿Le tomó mucho tiempo a la persona responderlo? ¿Le tomó 1 hora o fueron 10 minutos como yo realmente pensé? ¿Se entendió? ¿No? ¿Se entendió? ¿Entendieron las preguntas? La prueba piloto es importante. Y luego hago la parte estadística, ¿no? Ya una vez que se tienen las respuestas, o sea, si ya tengo mi instrumento que ha sido evaluado por juicio de expertos y le he sometido a prueba piloto, ya se puede hacer la exploración o el análisis estadístico del instrumento acorde a las respuestas para saber la validez y confiabilidad del mismo. Luego, si es que se puede, porque no siempre se puede, es revisar la estructura con el análisis factorial si la escala es multidimensional. Eso es agrupar, ahorita te lo voy a explicar, agrupar por dimensiones. Eso no siempre se hace, ¿eh? ¿Por qué? Porque no siempre da para hacerlo. Y finalmente ajustar o eliminar ítems poco confiables o no válidos. Entonces, te habla de dos conceptos, validez y confiabilidad. Eso es en la parte ya estadística. ¿Qué quiere decir? Que tú ya hiciste, primero ya elaboraste tu instrumento, ya redactaste los ítems, ya pasó por un juicio de expertos, ya hiciste tu prueba piloto y ahora vas a analizar qué tal. Tú me puedes decir, doctor, pero yo no estoy elaborando un instrumento de cero, y más bien yo ya tengo una herramienta y quiero más bien validarla, ¿no es cierto? Bueno, si ya tienes una herramienta, entonces lo que tienes que hacer es pasarla por juicio de expertos. Eso de todas maneras tienes que hacerlo como un primer paso para ver qué les parece a la gente que sabe más que tú en este tema, que lleva años en el tema, a ver qué les parece, están las variables que se necesitan, responde a los objetivos de tu trabajo, etcétera. Para eso hay una serie de ítems que ellos evalúan. Y luego haces tu prueba piloto, ¿para qué? Para determinar ahora sí la validez y confiabilidad de tu instrumento. ¿Ok? O sea, ya no lo desarrollas de cero, pero sí te saltas de repente los 2 primeros pasos y continúas con el resto. Entonces la validez evalúa el contenido, evalúa el criterio y evalúa el constructo, ¿no? Por ejemplo, el contenido. Te había comentado que la validez del contenido lo hace el juicio de expertos, ¿no? ¿Y qué evalúa? La relevancia y coherencia de los ítems. Tú puedes utilizar, digamos, métodos como la V de Aiken, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La V de Aiken es un método estadístico, ¿no? Que en base a la puntuación que le dan los expertos, que puede ser como que del 1 al 5 para una determinada pregunta, ve si es que, digamos, cuántos han contestado, cuáles han sido las respuestas, y luego a través de una fórmula se ve si es que la validez del contenido, pues es homogénea o no homogénea, ¿no? Ahora te voy a dar un ejemplo, no te preocupes. Luego tienes el tipo de validez de criterio, es compararlo con el estándar, es decir, correlacionarlo con otro instrumento, y el de constructo, ¿no? Que es el análisis factorial. Y la confiabilidad se puede evaluar de distintas maneras también. Por ejemplo, el TR-test, o se evalúa la consistencia interna o la confiabilidad interobservador, dependiendo de qué cosa quiera. No quiere decir que vas a hacer las tres con todos los instrumentos, depende. Entonces el TR-test es si el instrumento se mantiene estable en el tiempo, ¿no? O sea, si las respuestas no discrepan dependiendo en qué momento lo hago. La consistencia interna, la homogeneidad de los ítems, ¿no? Y esto es con lo que más trabajamos, ¿no? Calculamos el alfa de Cronbach. En realidad el alfa de Cronbach me está dando la consistencia interna del instrumento, ¿no? Y finalmente la variabilidad interobservador, ¿no? Es el acuerdo entre evaluadores y el índice acá es el de capa. Mira, te doy un ejemplo. Con eso cerramos. Por ejemplo, un grupo de investigadores desarrolla un cuestionario de 12 ítems. En este caso, han elaborado de cero un cuestionario, ¿ok? Para medir la adherencia a la terapia antirretroviral en pacientes con VIH, ¿sí? Disculpa, es que como yo soy infectólogo, uso casi todos los ejemplos en base a mi especialidad. Pero esto es aplicable a cualquier tipo de tópico, ¿no? Entonces, un grupo de investigadores hace un cuestionario de 12 ítems para medir la adherencia al TARF en pacientes con VIH. Cada ítem responde a una escala de Likert, ¿no? En donde 1 es nunca y 5 es siempre. Entonces uno puede contestar en base al tipo de pregunta del 1 al 5. Y antes de aplicarlo a gran escala, el instrumento debe validarse, ¿no? El doctor Nause no dijo que tenía que pasar por un juicio de expertos antes de, digamos, de hacer un piloto, claro.
Esto definitivamente tiene que pasar primero por un juicio de expertos y luego recién pensar en el piloto, ¿no? Una vez que se hace el piloto, ya comienzo yo a evaluar los datos estadísticos. Entonces, primero el juicio de expertos. ¿Para qué era el juicio de expertos? Para evaluar la validez del contenido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de evaluar la validez del contenido? Bueno, comprobar que los ítems son pertinentes, son claros, son relevantes para medir la evidencia. Ahí te dicen, mira, esto está de más, mira, no has preguntado esto, no has brindado este enfoque que es importante. Entonces, pensé que se ve de colorado. Con la entonces, foto ¿qué haces? parecía que sí. ¿No? ¿No? En este caso, Pero mira la luz. Sí, pues, pero la foto me mandó todo blanco. Es que sí, es con la luz. Es que sí da bien. Los ítems, ¿no? Del uno al cinco. Y haces el análisis para calcular qué cosa, el V de Aiken para cada ítem. Ya la vi. Solamente estoy evaluando la validez del contenido. Cualquier V de Aiken mayor o igual de 0.8 es que los resultados se conservan. O sea, la pregunta se conserva. De 0.60 a 0.79, la pregunta debe ser revisada y reformulada. De repente hay una palabrita que está mal planteada o inadecuadamente planteada, no se entiende bien y hay que cambiarla. Y menor de 0.6 se elimina, ¿ok? Si se acerca al 1, quiere decir que todos contestaron idéntico y que la pregunta está recontra aceptada, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, en el ítem, ¿se siente motivado a seguir su tratamiento? Se obtuvo una V de Aiken de 0.88. Ah, eso es válido, la pregunta se mantiene entonces. Pero en el ítem, olvida sus citas médicas, se obtuvo 0.65, o sea, hay que revisar y reformular. Entonces, la pregunta debe ser reformulada por ambigüedad. ¿Te das cuenta? Entonces, haciendo el análisis a través de V de Aiken, que es un método estadístico, para ver la homogeneidad de la respuesta de los expertos, entonces yo puedo evaluar cada una de mis preguntas y ver si realmente se entiende. Acá lo único que estoy haciendo es puliendo mi instrumento en cuanto a validez de contenido. Muchas preguntas son estas. Doctor, ¿cuántos expertos son los que se necesitan, no? Bueno, la verdad es que no hay un número estandarizado. La literatura o las recomendaciones oscilan, pero oscilan entre este número, mira, entre 3 y entre 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mínimo es 3, ¿no es cierto? Que el mínimo es 3. Y una media generalmente está entre 6 o 7 expertos, más o menos, pero el mínimo es 3, dependiendo del tema, evidentemente. Entonces aplicas el cuestionario a 10 pacientes con características similares a la muestra real, o sea, estás haciendo el piloto, ¿no es cierto? Se les pregunta si los ítems son comprensibles, si son adecuados, mido cuánto tiempo se tardaron en responderlo, mido qué dificultades tuvieron, hago ajustes mínimos en la redacción, ¿no es cierto? Cambio, por ejemplo, en vez de medicación, pongo la palabra medicación en lugar de fármacos antirretrovirales, eso se entiende mejor. Luego la prueba piloto y confiabilidad. Le aplico a 30 participantes, ¿no es cierto?, el instrumento, y acá ya puedo, en base a las respuestas, calcular, por ejemplo, el alfa de Cronbach, que medía la consistencia interna, ¿no es cierto? Es decir, qué tan coherentes son los ítems entre sí. Y esto ya es netamente estadística, ¿no es cierto? Esto se hace a través de software, por ejemplo, Stata, SPSS lo hace, ¿no? Sacó el alfa de 0.87, tú sabes que cualquier valor mayor o igual de 0.7 es aceptable, entonces eso quiere decir que tiene una alta confiabilidad. Y la validez de constructo, que no siempre se podía hacer, ¿no es cierto? Específicamente en el ítem de análisis factorial exploratorio, a eso me refiero, es para verificar si los ítems se agrupan en dimensiones coherentes, ¿no es cierto? Entonces, para ver si yo tengo de repente de total de preguntas, algunas las puedo agrupar en base a la dimensión, digamos, que comparten. No siempre se puede hacer esto, porque a veces el cuestionario no tiene, digamos, esta amplitud para poder hacer una agrupación por dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo agruparlas en cumplimiento farmacológico, a, no sé, pues 4 preguntas. Percepción de barreras a unas 7 preguntas. Apoyo social a unas 5 preguntas y así, ¿no? Entonces, el análisis factorial exploratorio no siempre se emplea para todos los cuestionarios, no porque no se deba, sino porque a veces el cuestionario no da para ello. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener ya para cerrar esta clase? Que los instrumentos deben ser válidos, confiables y apropiados al contexto.
Un instrumento no basta con que mida las mismas variables que tú quieres medir, sino tiene que estar validado en la población y en la realidad en la que tú pretendes emplearlo para que las respuestas que obtengas y por ende los resultados que presentes sean verdaderamente o representen verdaderamente lo que habías pretendido medir. La calidad de los datos depende de la precisión de la medición. Se debe aplicar prueba piloto y juicio de expertos, no te olvides, ¿no? Primero el juicio de expertos, luego la prueba piloto. Y definitivamente las herramientas digitales mejoran la estandarización. No te olvides que medir correctamente es el primer paso para transformar la realidad con evidencia. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Me parece que está exacta la hora. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Todo claro, doctor. Ok, muchas gracias. Si alguien de repente tiene una pregunta pero no quiere hacerla delante de todos, la puede escribir en el chat también. Sí, está todo claro, ¿no? Muchas gracias, doctor Alfredo, por la clase magistral del día de hoy. Gracias, doctor Hernández. Gracias a todos. Entonces cerramos de acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Gracias a ustedes.